vuelta en el Noticiero Estelar. Muchísimas gracias a las personas que nos sintonizan en las 4 regiones de nuestro San Luis Potosí. Saben que pueden marcar al 444-822-2360 y tenemos invitados muy especiales. Estamos tan agradecidos porque durante esta noche contamos con la presencia de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en San Luis Potosí, Imelda Elizalde Martínez. Muy buenas noches. Pau, buenas noches. Encantada de acompañarlos hoy a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. No, hombre, siempre es tu casa, Imelda. Sí. Y de igual manera, qué gusto contar con Julio Divela Roldán, quien es el presidente y cofundador del Gran Bajío. ¿Cómo estás? Paulina, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muy agradecido con Imelda Elizalde, que nos hace favor de traernos a San Luis Potosí. Siempre un gusto estar por esta región y saludarles. Gracias, Julio. Y que sean muchas veces que te encuentres aquí en San Luis Potosí. Gracias. Queremos saber, porque hay un evento también muy importante ya previsto para mañana. ¿Qué es lo que significa o a qué nos lleva a pensar en México de lo deseable a lo posible? ¿Qué reflexiones podríamos hacer del país en el que nos encontramos, de los factores alrededor y de lo que viene? Bien, pues yo creo que justo hablas muy bien de los desafíos, Pau. Yo creo que el tema de México hoy en día es plantearnos ante una situación concreta y ver cuáles son los retos en los que nos encontramos y hacia dónde nos dirigen, ¿no? Y yo creo que el sector económico en particular está en esta disyuntiva de qué elementos tenemos a nuestro favor y de qué manera los podemos capitalizar para ese México que queremos construir hoy, ¿no? Aún a pesar de esas realidades. Y con este escenario es que decidimos traer con nosotros a Julio Divela, que ha sido uno de los grandes precursores de lo que es la construcción de un México en torno al regionalismo. Y aquí me encantaría que él nos compartiera justamente esta visión de lo que vamos a platicar mañana, Julio. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Mella. La verdad es que el mundo está cambiando, estamos pasando de un tema que era eminentemente global a un tema que está retomando una vocación regional. Esto nos lo manda el mundo, nos lo marcan las tendencias del mundo, la coyuntura, los temas geopolíticos y sobre todo cómo se están conformando las nuevas realidades macroeconómicas. Y a México, específicamente, bajo los nuevos cambios de gobierno, bajo la llegada o el regreso del presidente Donald Trump a los Estados Unidos, se nos han venido planteando retos bastante importantes, Paulina, y muchas incertidumbres también, por ejemplo, en el tema de los aranceles. Lo primero que tenemos que reconsiderar es que estamos inmersos en una economía mundial, que la toma de decisiones y lo que le pasa a México no es exclusivamente lo que toman como decisiones los mexicanos. Hay factores externos que hoy están en juego y que nosotros tenemos que aprender en ese nuevo tablero a movernos, pero tomando las definiciones y acciones que nos corresponden a nosotros. No esperar nada más qué es lo que va a pasar por fuera de México para ver cómo vamos a actuar. Entonces se presentan retos, pero también muchas oportunidades. ¿Y cómo lograr un equilibrio en esta retórica, digámoslo así, agresiva? Si pensamos en el vecino país del norte, si pensamos en el presidente del vecino país del norte, y lo que vivimos también en nuestro país, algunos actos que denotan concentración de poder. Entonces, ¿estamos llegando a un equilibrio? ¿Es el camino correcto? Y a mí me parece que hay que hacer un replanteamiento de cómo hemos venido haciendo las cosas, ¿no? Es decir, sí existe, digamos, un lineamiento que nos obliga. Yo hablaría mucho de voltear a nuestros interiores, Pau. Es decir, la realidad de las empresas hoy en día es que se enfrentan a un mundo globalizado, se enfrentan a un mundo que está cambiando esas dinámicas globales y que la primera revisión para poder alinearnos a las nuevas estructuras es justamente nuestra propia autonomía. ¿Cómo logran las empresas una autonomía? Cuando son conscientes de aquellos retos internos vencidos a través de elevar su capacidad productiva, de elevar su capacidad de generar riqueza, de elevar su capacidad de atender las demandas de su entorno interno, de su entorno externo. De ahí viene esa autonomía. Entonces, si queremos hablar de autonomía, yo creo que lo primero que nos tenemos que plantear es de qué manera estoy atendiendo los retos propios
al interior de mis organizaciones o de mi realidad como empresas, ¿no? Yo eso lo veo como un reto muy claro, sobre todo para el entorno económico, ¿no? Y porque sin crecimiento pues no tenemos el desarrollo, no podemos hablar de prosperidad y aparte, ¿qué nos dice cuando reflexionamos en que el 66% de la economía pues depende también del exterior, ¿no? Yo creo que hay que hacer este replanteamiento, bien lo señalas. En primer lugar, no podemos pensar únicamente en un solo país para depender de él. Creo que estamos pagando una factura de codependencia cómoda, que era ver nada más un mercado de exportación como vimos a los Estados Unidos durante muchos años. La gran lección la estamos recibiendo ahora. No podemos ser rehenes de nadie y luego todavía que nos dé síndrome de Estocolmo, ¿no? Faltaba más, nada más agradecer lo que nos están poniendo en aranceles y en situaciones de este tipo. No, yo creo que por eso México tiene que replantear su estructura, pero también el empresariado mexicano tiene que pensar de manera diferente, sabiendo cuáles son las nuevas reglas del juego, cuál es el tipo de gobierno que estamos teniendo. Y también, yo lo digo de manera muy clara, Pau, esto es lo que hay. O sea, también no esperemos nosotros diseñar estrategias y pensar en un planteamiento que no pueda tener sentido derivado de las condiciones que estamos viviendo, tanto propias como en el extranjero o en el exterior. Yo creo que tenemos que diversificar industria, tenemos que diversificar mercados, tenemos que expandir nuestra relación comercial, no solamente depender de los Estados Unidos y empezar a tener una óptica distinta. Pasar también únicamente de la manufactura a la creación de marcas propias, de enseres propios, regresar a la innovación estratégica para darle al país un futuro y una viabilidad. Entonces, yo creo que los retos se presentan como suelen ser, de alto riesgo y de alto valor, pero pues hay que entrarle. Esto cambió y el empresariado tiene que ir a la par de ello. Y porque se nos ha dicho entonces, parálisis no es la opción. Luego escuchábamos hay ciertos políticos, ¿no?, que dicen, pues ojalá que México pueda salir bien librado. ¿Nos quedaríamos en ese ojalá? No, me parece que hay que trabajar para obtener justamente esa capacidad, detonar esa capacidad que México tiene. Un poco retomando lo que decía Julio hace un momento, el San Luis de hace 30, 40 años era un San Luis altamente proveedor. Es decir, empezamos a albergar empresas transnacionales en aquel entonces y te puedo decir que un 30 o un 40% de la proveeduría era una proveeduría local. ¿Qué sucede? Entramos en este entorno de globalización y bien lo decía Julio, esta comodidad de ir suprimiendo insumos locales, desarrollo e innovación local. ¿Por qué? Porque había un beneficio global atraído a través de otras economías, ¿no? Hoy es justamente lo contrario. Es decir, hay una enorme oportunidad de buscar en la innovación y en el desarrollo tecnológico local esta capacidad de México y en este caso de San Luis de ofrecer disruptivamente algo que está demandando el mercado. El mercado lo está demandando. Entonces, no podemos quedarnos con el qué sucederá. Tenemos que tener una visión de futuro en donde abramos elementos concretos, uno de ellos es la innovación, para que estas oportunidades se den en nuestra industria y en nuestro entorno económico local, definitivo. Pero además, Paulina, yo también diría una cosa, acompañando el comentario de Mella, es el diseño de la política pública no la podemos dejar exclusivamente en la clase política. Es más, no debe de ser así. Yo creo que yo respeto muchísimo la operación del gobierno, que es perfectible, mejorable, deseable, que pudiera hacer muchas cosas más, sí. No estoy acostumbrado a dejar mi destino en manos de ellos ni de nadie. Yo creo que esto empieza porque el diseño de la política pública venga de parte de nosotros, los interesados, los que creamos industria, los que creamos empleo, los que creamos que este país realmente funcione y aporte, evidentemente, esos ingresos que se transfieren y se traducen a impuestos. Es decir, la administración pública tiene una función. La política pública complementaria debería de emanar de nosotros.
Nosotros creo que tenemos el conocimiento, la experiencia, los ciudadanos, los empresarios, la comunidad, la sociedad civil organizada, en donde nosotros podemos plantear una política pública que coadyuve al funcionario y a la clase política a ejecutarla. Pero si nosotros esperamos a que ellos, y lo voy a plantear de esta manera, un gobernante antes era un gobernante con visión 360, incluso con un think tank permanente, un cuate que pensaba, innovaba, creaba. Hoy, ante la falta de recursos y la demanda ciudadana y ausencia de tantos elementos, hoy es muy difícil que sean de ese perfil, este tipo de funcionarios. Hoy son bomberos, hoy acuden diario a apagar un fuego y terminan de apagar ese y ya se les prendió del otro lado. ¿Dónde está esta parte de pensamiento estratégico? A ver, los empresarios tenemos que coadyuvar en ello, marcar un poco pauta de política pública deseable para que acabe siendo lo posible. Y es interesante todo lo que mencionan Imelda y Julio, y con esto último pensar en cómo están apagando fuego, especialmente con esta agenda de inseguridad y de migración que pareciera que es la permanente de las autoridades. ¿Qué hacemos con otros factores? Hablemos del trabajo, de lo laboral, baja productividad, informalidad, limitada participación de las mujeres. Entonces ahí, ¿qué temas podrían, digamos, ampliarse? Ahí hay que participar, bien lo decía hace un momento Julio, es decir, nuestras instituciones de educación superior y de educación media requieren también que vayamos, quienes estamos en los sectores productivos, para ofrecer alternativas, para ofrecer cátedra, para ofrecer ejemplos, para llevar al aula casos prácticos, es decir, sensibilizar y acercarnos. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad de participación de una sociedad. Volvemos a lo mismo, dejamos que las aulas las lleve la cátedra, evidentemente con toda la parte teórica y el bagaje que existe en ellas, pero está faltando el ingrediente de la alineación con la necesidad, que esa la vivimos nosotros. Entonces, ¿y en dónde estamos como empresarios, no? ¿Qué estamos haciendo para acudir a esas aulas, para acudir a esas instituciones, para acercarnos a ellas? Y no nada más llevar información clara y específica al estudiantado, sino vincularnos con los investigadores, vincularnos con los catedráticos y atraerlos a nuestras propias organizaciones y entonces obtener este beneficio de vinculación que tanto se habla, ¿no? La participación, Pau, es fundamental. O sea, los países que han logrado un desarrollo armónico y sostenible es porque han logrado esta articulación de cada uno de los actores. Entonces, bien sea en la política pública en donde tenemos que participar, pero aún así en las aulas, aún así en la academia y aún así en la vinculación entre el tercer sector, que a veces lo dejamos de lado. Hablabas de las mujeres, hablabas de los grupos vulnerables, hablabas de la migración. Hay que involucrarnos. Yo siempre lo digo, el sector productivo, tenemos un reto interno en nuestras unidades de trabajo, pero tenemos que aprender a ver mucho más allá de nuestras naves industriales. Es esta conciencia de 360 grados, como platicábamos, ¿no? Pero también hay un tema importante, Pau, que es el revocacionamiento. O sea, hicimos un diagnóstico a lo mejor hace 30 años de lo que era pertinente para una región. El mundo cambió. ¿Por qué seguimos en ese vocacionamiento si hoy no hemos sido capaces de alinear esa currícula escolar contra la demanda laboral, contra la exigencia de un mercado de consumo que el mundo te está marcando? Entonces, mientras no hagamos un replanteamiento honesto, sincero, profundo, amplio, incluyente, en donde detectemos esas necesidades. Hoy, por ejemplo, hoy en la mañana que yo iba a tomar el vuelo para acá, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vine observando el 70% de los camiones internos que transportan en el aeropuerto a los pasajeros rumbo a una posición remota, eran mujeres las que operaban los autobuses. Eso nunca lo habíamos visto, o durante muchos años no se vio. ¿Qué quiere decir? Que todo esto está cambiando. Obviamente yo me pongo a pensar que toda esa gente ha pasado por nuevos procesos de
reconfiguración de currícula, de preparación, de capacitación. Muchas veces hablemos de las oportunidades no llegan solas. A mí quien me dice en las escuelas, cuando voy con los jóvenes de educación media superior, y tu comentario final es, échale ganas. Échale ganas es insultante. Sí, por supuesto. O sea, se levantan echándole ganas, ¿no? Sí, no, yo como amanecís bien, le echa ganas aquí, Vero, la señorita camarógrafa. Ahorita que llegué, pues a mí, muchos años en los sets de televisión, dirigiendo televisoras, esto, a ver, hoy las posiciones que tienen seguramente amigas nuestras dentro del máster, en la edición, en la producción, en la coproducción, en el diseño, en la iluminación, en el vestuario, en todo lo que implica hacer televisión, están aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nada más tenemos que buscar y replantear el revocacionamiento de una región y a lo mejor entender, es como cuando una marca está, tú no vuelves a hacer una auditoría de marca porque piensas que tu logotipo, que tus colores, que tu eslogan son maravillosos. ¿Quién te dice que no estás incluso haciéndole más fuerte a tu competencia en base a no renovarte? Claro. O sea, hay que renovarse, hay que cambiar. El mundo cambió, nosotros replantear, así es, totalmente. Hay muchas personas que se encuentran o que siguen sintiendo este panorama de incertidumbre. Entonces aquí yo regreso al origen. ¿Qué podríamos tener, digamos, un poco de luz a través de las reflexiones que mañana se estarían haciendo en las instalaciones de la Canacintra en San Luis Potosí? Bueno, primero que no vayan a ver un positivista tóxico. Es decir, alguien que se emociona y habla y dice, oye, sí se puede, a ver si se puede, de que se puede, se puede. Pero sí necesitamos nosotros empezar a plantear nuestra visión de futuro de manera mucho más estratégica, mucho más consciente y mucho más global, para regresar a lo regional, es decir, salir y ver el mundo y traer las mejores prácticas y llevarlas a cabo. Estar dispuestos a cambiar, estar dispuestos a no echarle la culpa a nadie más, asumir la parte que nos corresponde como empresarios, como funcionarios, como ciudadanos, participar en cuanto proceso se haga, como la elección de jueces y magistrados, que bueno, cada quien tendrá su visión muy particular, pero es mucho más posible participando, incidir en un cambio que deseas, que no haciendo. Estamos agradecidos. Únicamente para cerrar en esta entrevista, recordar por favor la hora en la que se está efectuando para que la gente también acuda a Canacintra. Claro, estamos abiertos. Canacintra pretende ser eso, justamente un foro en donde haya encuentros, ¿no? Lo que vamos a ver mañana es un encuentro de ideas, un encuentro de temática. Es mañana a las 9:10 el registro para arrancar puntualmente a las 9:30 en las instalaciones de Canacintra en la avenida Chapultepec, y en nuestras redes sociales pueden encontrar el link de inscripción. Todavía hay lugares porque es un evento sin costo y tenemos a una gran figura como Julio Di Vela para marcarnos pautas y para encontrar puntos de encuentro como sociedad en donde podamos contribuir justamente a esta mayor beneficio, ¿no?, a cada uno de los potosinos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, Imelda Elizalde Martínez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, y a Julio Di Vela Roldán, que presidente y cofundador de El Gran Bajío. Muchas gracias por Gracias por el espacio. Gracias por tu espacio. Gracias, Mella, por tu invitación. Gracias, Julio, Pau. Gracias al auditorio. Tendremos más información durante el Noticiero Estelar. Gracias a quienes están al tanto en la versión también en vivo en www.canal7slp.tv. Volveremos en un instante.